Bienvenidos nuevamente a nuestro hermoso taller de crecimiento espiritual y también crecimiento en nuestra formación humana. Ya vamos concluyendo el trabajo de este taller. Y bueno, pues vengo con muchísima alegría porque me gusta mucho comenzar, pero me da mucho más satisfacción haber terminado. Espero haber cubierto sus expectativas y vamos a continuar para ir finalizando este taller. Entonces vamos a recordar, este taller tiene la idea de que sea muy realista, ¿no? Siempre estamos aquí como bien pisando el suelo, pisando la tierra y que sea desde nuestra realidad. ¿Y qué te hemos propuesto? Te hemos propuesto conocerte, aceptarte y superarte. Y partimos desde conocernos, pero conocernos a profundidad. No nada más ahí solo lo que se ve, sino de verdad dedicarte un momentito a profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Quien se conoce, se acepta y nos lleva a un crecimiento para querer superar y no sentarnos en la silla del confort, en la silla de pues yo aquí estoy muy cómodo y la verdad es que ni me muevo, ni tengo ganas de moverme. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Pues es que así estoy bien o así soy yo y pues los demás se tienen que pasar a aguantar, ¿verdad? Entonces, la aspiración más grande, más profunda y que está arraigada en el ser humano es dar y recibir amor. El amor es la única fuente de felicidad para todas las personas. Y la felicidad no está fuera de nosotros. La felicidad no está lejos de nosotros. Debemos de arrancar y regresar a esa capacidad de amar que todos tenemos en potencia. Conocerte es un arte. Necesita introspección, ¿sí? Mirar para adentro, necesita valentía y necesita humildad. Estos van a ser requisitos para poder profundizar en el conocimiento de nosotros mismos. Entonces, conocer lo que se es y lo que no se es para caminar esta vida hacia la madurez y hacia un mejoramiento. Entonces, aceptar es reconocer que tenemos deficiencias y el reconocer que tengo esas deficiencias me lleva a un empujoncito para querer mejorarlas, superarlas y las fortalezas que de por sí ya tenemos, potenciarlas. No nada más que se queden como están hoy, sino que se vayan incrementando. Entonces, queremos en lo bueno ser más bueno y en lo malo pues que sea cada vez menor. Dar una miradita a los vicios y a los defectos más comunes que vivimos cada uno de nosotros, vernos retratados en uno o en varios de estos vicios, pues nos ayuda a de verdad conocernos y con serenidad, con paz, aceptarlo, saberlo y poner manos a la obra. Entonces vamos a mirar cuál es la virtud que está opuesta sobre ese vicio que vivo frecuentemente o cuál es la falta de virtud que me está haciendo falta en la mayor parte de los momentos que puedo vivir cotidianamente. Entonces, quiero ver la virtud opuesta a ese defecto dominante para, así como si fuera volante, para orientar nuestro camino hacia la superación. Entonces, recordar, solo el amor revela nuestro auténtico ser, aquello de lo que estamos hechos y para los que fuimos creados. Somos creados en el amor y para el amor. Y solo el que sabe amar vive, porque el amor es la más alta sabiduría. Ahora,
Este último capítulo se va a llamar Plan de Vida. Ya te había yo anunciado. Todo esto que conocimos, todo esto que meditamos, todo esto que reflexionamos, todas estas horas han sido una muy buena preparación para llegar finalmente a aterrizarlo a nuestra vida diaria en un plan de vida. Para empezar a poner en hoja nuestro plan de vida, es bien importante conocer cuál es nuestro defecto dominante. Ahora, hay un defecto o vicio que predomina en el mayor día de nuestra semana, en los mayores días de nuestra semana. Lo vamos a llamar el defecto dominante. ¿Qué es este defecto dominante? Bueno, un mal hábito que es persistente, que es frecuente y literal que asoma la cabeza todos los días o muchas veces al día asoma la cabeza, ¿sí? Y tiene que ver también, bueno, mucho con nuestro temperamento y con nuestra psicología. Te voy a dar algunos ejemplitos. Si nuestro temperamento es apasionado, quizá a lo mejor caeríamos más fácilmente en el orgullo y la lujuria. Si nuestro temperamento es más flemático, quizá a lo mejor podemos tener una tendencia más hacia la pereza o la comodidad, ¿sí? Entonces, con honestidad y con madurez necesitamos descubrir, develar, mirar cuál sería ese defecto dominante. Nosotros sí sabemos que si cada año practicáramos el implementar una virtud en nuestra vida, pues rápidamente seríamos santos, ¿verdad? Entonces, este defecto dominante es un reto y ahí lo tenemos delante de nosotros, pero es una oportunidad, es la oportunidad perfecta para practicar la virtud contraria, aquella virtud que más estoy necesitando en mi vida y que también les voy a decir una cosa, los demás dicen, por favor, que haga algo al respecto, porque pues vivimos siempre en sociedad y nuestros defectos también los viven las personas que están cerca de nosotros. Entonces, de este modo, el defecto dominante y la virtud contraria serán la brújula necesaria para desarrollar nuestro acertado plan de vida. Un programa de vida. Se necesita, vamos a decir, un tiempo de monitoreo. ¿Qué es esto? Cuando mucho 2 semanas, tomando nota de todas las reacciones o actitudes negativas que vamos teniendo a lo largo del día. Por ejemplo, enojo. ¿Cuántas veces al día me enojo o cuántas veces a la semana me enojo? Frustración, tristeza, turbación, desasosiego, intranquilidad, por mencionarte algunas. Y luego les vamos a poner, les ponemos ese nombre. Y casi siempre estas reacciones negativas van a tener su origen en alguno de los vicios o defectos que vamos a analizar. Entonces, te voy a poner un ejemplo para irlo poniendo de manera muy práctica. Vamos a poner que el defecto dominante puede ser el orgullo, ¿sí? El efecto dominante puede ser pereza. Entonces, en la pereza voy a ver las reacciones de desgano, de apatía, de enfado, de cuánto trabajo me cuesta hacer las cosas, ¿sí? Los voy a observar. Por ejemplo, la lujuria. La lujuria puede provocar desasosiego, puede provocar inquietud, puede provocar turbación. Entonces, es muy útil ir anotando los resultados en una hoja y llevar la cuenta día a día. Antes de dormirme, por supuesto, vamos a escribir vamos a poner los puntitos y a marcar esos defectos que se han asomado a la cabeza durante el día para que al terminar la semana o al terminar el mes podamos ver cuál es nuestro defecto más repetido, nuestro defecto dominante. Y entonces ahora sí ya vamos a ponerle nombre. Mi defecto dominante es la pereza. Mi defecto dominante es el orgullo, ¿sí?
por ejemplo, por mencionar algunos. Entonces, aquí tengo una nota solo como para recordar. El pecado introdujo el desorden, esto ya lo sabemos. La armonía original quedó en desequilibrio y tensión. El amor quedó herido y contrastado por una fuerza contraria que se llama egoísmo. El egoísmo dio su primer fruto, la división. Y entonces, hasta el día de hoy, el ser humano se siente dividido. El ser humano se rebeló a Dios, inventó la guerra hacia los demás, traicionó su propia integridad y rompió el equilibrio de toda la creación. Entonces ya tenemos desde el principio, desde el primer hombre, Adán desobedeció a Dios, Caín mató a Abel, así se sigue toda la lista hasta llegar a, pues hasta nuestros días. Entonces, la factura interior hizo que se perdiera la armonía entre nuestro cuerpo y nuestra alma. Por eso seguimos sin que estas dos estén reconciliadas. Cuerpo y alma quedaron heridos por el egoísmo y por la desobediencia. El cuerpo se enfermó de sensualidad y el alma se enfermó de soberbia. Fue el origen de todas las pasiones desordenadas. La sensualidad y la soberbia son pasiones y de ellas brotan las ramas del tronco que en sí consisten, las ramas del tronco que si se consienten y se viven en comportamientos habituales, se convierten en vicios o defectos dominantes. Entonces es muy fácil. Tú pones un dibujo de un árbol, ¿sí? Con estos dos troncos. Y en estos dos troncos vamos a tener, el tronco se llama egoísmo. Del lado izquierdo del tronco queda la sensualidad. Y así con mis deditos, de la sensualidad da lugar la avaricia, da lugar la comodidad, da lugar la lujuria, da lugar la intemperancia y da lugar la pereza. Esta es una parte del tronco que tiene de nombre egoísmo. Y del otro lado tenemos la soberbia. La soberbia, y entonces se desprende la rebeldía, la susceptibilidad, la autosuficiencia, la vanidad y el orgullo. Entonces, este tronco que se llama soberbia, ¿sí?, es de índole espiritual. Y la otra rama del árbol, que se llama sensualidad, viene más cargada a la parte corporal. Entonces, la parte corporal da lugar a estos vicios que te mencioné y la soberbia va a derivar en estos otros que te mencioné. No te preocupes porque los vamos a estar trabajando toda esta sesión. ¿Qué vamos a hacer? Aquí te lo pongo en una lámina. Vas a poner el defecto y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Te pongo nombres de defectos. Pereza, intemperancia, lujuria, comodidad, avaricia, orgullo, vanidad, autosuficiencia, susceptibilidad y rebeldía. Entonces, con esto de que estás tomando una mirada a tu interior, vas a poner las estrellitas en cuáles vives el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Al final de la semana, tú vas a tener con palomita o con estrellita los que más viviste a lo largo de la semana. Cuando observas de manera muy gráfica, sale a la luz brincando tu defecto dominante.
Entonces, aquí te pongo la lámina y es muy fácil trabajar todos los días de la semana, pones los nombres, vas marcando y al final de la semana te va a brincar. Si lo haces 2 semanas, pues te va a coincidir como la primera semana porque es lo que domina, es el vicio o el defecto dominante, el que vivimos muy frecuentemente. Ahora, en el tema de las virtudes, ¿qué es la virtud? Hábito bueno que se vive. Es un hábito operativo bueno. Se forja y se consolida mediante la repetición de actos, una conducta estable y es un estilo personal de vida. Las virtudes son conquistas. La mayor victoria es saber gobernarse y vencerse a sí mismo. Esto es lo que siempre decimos que nosotros con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad dominamos, ¿sí? Acuérdate que en algún momento te mencioné un caballo, te montas encima del caballo y tú dominas el caballo. El caballo no te domina a ti. Esto es el dominio de sí, el vencerse a sí mismo. Entonces, cuando prevalece la razón sobre el capricho, la excelencia sobre la mediocridad, la constancia sobre el vaivén de que si tengo humor de hacerlo o de no hacerlo. Entonces hay virtud. Una virtud bien arraigada es una protección contra el vaivén de los instintos y la destrucción de los arrebatos personales, de los arrebatos pasionales. Se requiere, es verdad, tiempo, se requieren meses, se requieren años y se necesita cierta exigencia, disciplina y esfuerzo. Lo que te propongo es conócete, acéptate y supérate. Para cada vicio hay una virtud opuesta que lo cura. Entonces, si lo podemos estar practicando, la virtud opuesta a nuestro vicio dominante, va a ser de manera muy tangible porque de manera visual, aquí lo vas a tener muy, muy a la mano. Y por lo menos vas a empezar a controlarla y no te preocupes. Nuestro Señor siempre está con el deseo de ayudarnos, con el deseo de poner todo para poder superar nosotros. Y una cosa que Él nos dejó, bueno, no es una cosa, es un sacramento que Él nos dejó, es el sacramento de la confesión, para que cuantas veces caigamos, cuantas veces nos levantamos y volvemos a empezar. Entonces, vamos a conocer cuál es el vicio y cuál es la virtud contraria. Vamos a poner en la parte que te dije del árbol, del tronco, de la sensualidad, está la pereza. Todos creo que conocemos la pereza. Muchas veces como que el eslogan o la frase es la ley del mínimo esfuerzo. Hay mucho desorden, ¿sí? Muchas veces se vive ese desorden hasta en el tiempo, estamos mucho tiempo inactivos, estamos mucho tiempo perdiendo en el celular, en las redes sociales y ahí se te pueden ir las horas, ¿sí? Entonces, con esta pereza, que es el vicio, lo contrario es la laboriosidad. Vicio, intemperancia. ¿Qué es la intemperancia? La falta de templanza, la falta de control de los apetitos sensitivos o la moderación, ¿sí? Se puede vivir, por ejemplo, en gula, en abuso del alcohol, en algún tema de vicio de drogadicción. Entonces, lo contrario es la sobriedad en virtud. Ahora, en vicio, lujuria. En virtud, castidad. En vicio, comodidad, y realmente estamos viviendo una sociedad de confort, donde siempre buscamos la ley también del mínimo esfuerzo, el que no me muevan, el que no me molesten. Entonces, comodidad, lo contrario en virtud se llama austeridad. Avaricia en vicio, es decir, es este afán desordenado por poseer riquezas materiales y que todo sea para mí y que yo siempre quiero más y quiero atesorar más. Lo contrario en virtud se llama
generosidad. Ahora, vamos al tronco de la soberbia. En el tronco de la soberbia está el orgullo, la virtud, mansedumbre, es decir, docilidad y suavidad. En vicio, vanidad. En virtud, sencillez. En vicio, autosuficiencia. En virtud, apertura. En vicio, susceptibilidad. En virtud, olvido de sí. En vicio, rebeldía. En virtud, autenticidad. Ahora ya tenemos nombres de vicios, nombres de la virtud contraria. Después de ver los principales vicios y virtudes, conviene ya empezar a armar nuestro plan de vida personal. Es el momento de hacer un diagnóstico personal. Acuérdate que el diagnóstico es muy importante. Cuando vamos al médico y sales del doctor, ¿y qué te dijo? ¿Qué te dijo? ¿Cómo se llama lo que tienes? O sea, el nombre del diagnóstico es lo que va a ser tan importante para tener el tratamiento. Igual nosotros tenemos un diagnóstico personal, entonces ahora la pregunta es, ¿qué vicio está más presente en mi vida? ¿Cuál es ese vicio que me trae más problemas? ¿Cómo y cuánto me afecta en mi vida personal ese vicio? ¿Qué tanto afecta mis relaciones con los demás ese vicio? ¿En qué medida afecta mi rendimiento profesional ese vicio? ¿Puede comprometer nuestro destino final en la vida? Y si es así, manos a la obra inmediatamente. Entonces, si puede causar tantos estragos, es evidente que tenemos que hacer algo al respecto. Esta es la finalidad de un programa de vida, hacer algo al respecto. Pero lo vamos a hacer de manera muy sencilla, muy fácil, estableciendo objetivos concretos para limitar el daño que está provocando ya en nuestra vida ese defecto dominante. ¿Por qué? Porque queremos forjar una personalidad virtuosa, madura, plena, en satisfacción, a partir de la lucha con ese defecto dominante. Entonces, nosotros ya sabemos, existen programas para todo. El programa escolar, el programa en el trabajo, el programa en el ejercicio físico. Bueno, pues el programa más decisivo debería de ser nuestro propio programa de vida, ya que define quiénes somos y quiénes queremos ser y cómo queremos ser. Entonces aquí hay una división. Ser, diagonal, quiero ser. ¿Sí? Perfecto. Entonces, ¿cómo quiero ser en ese camino? Va a ser el método para avanzar en la dirección correcta. Y te voy a ofrecer 5 apartados. También más adelante vamos a seguir hablando de esto, no te preocupes. El primer apartado que te propongo se va a llamar ideal. El segundo se llama lema. El tercero se llama obstáculo. El cuarto, medios generales. Y el 5, ya. Arrancamos y jalamos el plan de acción. Entonces, nuevamente te digo, todo parte del diagnóstico de nuestro vicio o defecto dominante, que una vez que ya lo conocí, ya me brincó, ya me saltó, ya lo vi a lo largo de mi semana, de mis semanas, pues entonces, una vez que lo he reconocido, voy a elaborar ya mi propio programa de vida. El ideal de este programa será el ideal. Será siempre nuestro Señor Jesucristo. Siempre nuestro Señor Jesucristo es el modelo a seguir. La imitación a nuestro Señor Jesucristo es el camino más corto para crecer y madurar. Y pues hay que ponerle ya tenemos el nombre, ahora le vamos a poner un apellido, que será el aspecto o virtud
que más necesitamos imitar de nuestro Señor Jesús por ser la virtud opuesta a nuestro defecto dominante. Por ejemplo, una persona puede tener el defecto dominante de pereza. Entonces, nuestro ideal podría ser Jesucristo siempre trabajador, siempre trabajando, ¿sí? Si nuestro defecto dominante es el orgullo, podemos poner Jesucristo manso y humilde de corazón. ¿Ya te das cuenta? Esto es el primero, el ideal. Muy bien. El segundo, el lema. El lema es el lema de nuestro programa de vida, es un eslogan, es una frase corta, es una frase motivadora para recordarnos y alentarnos de nuestro programa. Y puede ser una jaculatoria. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, haz mi corazón semejante al tuyo. ¿Sí? Entonces ya tenemos el eslogan y el ideal. Ya tenemos uno, el ideal, ya tenemos dos, el lema. Ahora, vamos al número 3, que es el obstáculo. El obstáculo es el propio defecto dominante que lo vamos a concretizar, lo vamos a desmenuzar para comprender cómo es que lo vivo todos los días de mi vida, ¿sí? ¿Cuáles son sus manifestaciones? Entonces, así el enemigo siempre va a estar a la vista. Y no solo basta enunciar el vicio, ¿sí? Es muy importante también desglosar ese vicio en sus 2 o 3 manifestaciones más comunes en nuestra vida. Nuevamente, vamos al ejemplo. Si nuestro defecto dominante es el orgullo, voy a describir muy claramente, muy concretamente, lo que me pasa con este defecto dominante. Por ejemplo, soy impaciente con mi mujer. Soy altanero con mis empleados. Critico internamente a los demás. ¿Te das cuenta? Estoy poniendo mi defecto dominante y lo estoy describiendo, desmenuzando cómo es que yo, de cara a Dios y de cara a mí mismo, cuáles son esas manifestaciones de mi defecto dominante. Nuevamente, el defecto que te estoy poniendo de pereza. Entonces, la persona que tiene como defecto dominante la pereza, pues no me levanto a la primera, pospongo las tareas que me cuestan trabajo, pierdo mucho el tiempo en la televisión, pierdo mucho el tiempo en el celular, pierdo demasiado tiempo en las redes sociales. Es decir, lo vas a desglosar. ¿Cómo son las manifestaciones de ese vicio dominante? Para que esto va a ser la clave para elaborar nuestro plan. 4. Los medios. Entonces, los medios son generalmente y siempre serán la oración y el sacrificio. Velad y orar para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Vigilar y evitar las ocasiones peligrosas. Vigilar y orar. Y decir no cuando se tiene que decir no. Decir sí cuando se tiene que decir sí. Vencer las tentaciones. Luchar de verdad un combate, una lucha contra el defecto dominante en la oración. Y por supuesto que es pedirle a Dios continuamente su gracia para poder superar ese defecto dominante. Y si tú lo pides con un corazón contrito y humillado, y si tú estás pidiendo la intercesión de María Santísima, claro que vas a tener la iluminación del Espíritu Santo. Tenemos toda la ayuda, no nos falta ninguna ayuda para poder trabajarlo e irlo logrando. Nuestro mayor sacrificio, entonces tenemos la oración y el sacrificio. Y nuestro mayor sacrificio será luchar contra ese defecto con actitudes y comportamientos con lo contrario, practicando la virtud contraria. Punto número 5. El plan de acción. Este plan de acción serán las 2 o 3 actitudes o comportamientos virtuosas para luchar contra el defecto dominante. Entonces veo las manifestaciones concretas de mi defecto dominante. Como vimos en el obstáculo, ¿se acuerdan? Entonces nos proponemos para cada una
la actitud o comportamiento opuesto con una redacción positiva. Porque acuérdate que todo esto lo estamos trabajando desde una óptica positiva, ¿sí? Entonces voy a escribir lo que quiero lograr desde la virtud en una forma positiva. Por ejemplo, nuevamente, si el defecto dominante es el orgullo, mi plan de acción será: seré especialmente con mi mujer. En el obstáculo decíamos, soy impaciente con mi mujer. ¿Sí? Trataré con especial consideración a mis empleados. Ahí ya estás poniendo la forma práctica de cómo vas a ejercitar esa virtud. ¿Te acuerdan que habíamos dicho en el obstáculo que le costaba mucho trabajo el buen trato con sus empleados? Un tercer ejemplo es pensaré bien de los demás. ¿Se acuerdan que en el obstáculo habíamos dicho, esta persona siempre está pensando mal de los demás? Para ejercitar lo contrario, siempre veré el lado positivo, siempre veré lo afable de las personas, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces de esta manera están observando mucho más las virtudes de las personas que los defectos. Siguiente ejemplo, si mi defecto dominante es la pereza, lo vas a escribir en positivo practicando la virtud. Me levantaré a la primera que suene el despertador. En cuanto suene, tendré una agenda bien planeada, con tareas bien definidas, las haré jerárquicamente en orden de importancia, ¿no? Ya ahí estoy renunciando a la comodidad. Dedicaré más tiempo a las tareas productivas y menos a la televisión, al celular, a los medios estos que me roban el tiempo. Entonces, un programa de vida es un documento bastante breve, y si yo veo mi plan de vida y digo, híjole, me va a costar, es porque seguramente está muy acertado, está muy bien hecho. Este programa tiene 4 áreas. Va a ser de cara a Dios, de cara a la familia, de cara a los demás y de cara a mí mismo. Y en cada área voy a escribir lo que quiero lograr, cuándo lo quiero lograr, es decir, a qué día y a qué hora lo voy a lograr. En el área de conmigo mismo, la vamos a subdividir. En el área de conmigo mismo, vamos a ver todas las áreas de mi persona. Entonces, mi parte física, ¿sí? Mi cuerpo, mi parte intelectual, mi parte emocional, mi parte humana y mi parte espiritual, ¿sí? Y entonces todas estas partes es porque me están ayudando a lograr un desarrollo integral de lo que es toda mi persona. Y en la noche reviso. ¿Y cómo lo reviso? Con preguntas específicas. Me pregunto, ¿qué hice bien? ¿Cumplí? ¿Qué me faltó? Y para terminar, en algún momento se puede ir cambiando este plan de vida de acuerdo a las diferentes circunstancias que tengamos en la vida. Por supuesto, ¿no? La vida es un cambio. Bueno, hasta aquí te propongo este último capítulo. Entonces, capítulo número 1, ¿quién eres tú? Capítulo número 2, ¿quién soy yo con mayúscula? Dios creador, Dios trino. Tercero, ¿quién es el otro? El enemigo de Dios. Cuarto, ¿quiénes son los otros con los que siempre estoy en relación, en sociedad y en comunión? Y el quinto, un plan de vida donde aterrizo perfectamente, de manera muy manejable, muy concreta, muy visual, mi plan de vida. Para este plan de vida empiezo a ubicar, ponerle nombre y apellido a mi defecto dominante. Una vez que le pongo nombre a mi defecto dominante, empiezo con el ideal, con el lema, con el obstáculo, con los medios y en sí ya he hecho andar el plan de acción. Bueno, ahora nos vamos a ir a poner nuestra lámina con la foto y vamos a cerrar de manera visual, concreta, aterrizada,
todo el trabajo de este taller de crecimiento y formación humana que he tenido el placer de venir a impartir. Muchas gracias.